Bueno, buen día. Ahí para quien no conoce, este es el libro. Si alguno lo tiene, vuélvalo a leer. Si no, está, la verdad que muy interesante. Empezamos a leer con Mel y Andrés hace un tiempo y la verdad que nos llamó mucho la atención y de cierta manera quisimos hacer extensivo esto lindo que vivíamos o íbamos aprendiendo, redescubriendo con la iglesia, y es por eso que propusimos llevar adelante esta idea. La idea no es hacer promoción del libro, en absoluto. Así que valga la aclaración, muchas de las cosas que diga son cosas que usa el autor, frases que usa el autor, así que no voy a hacer esto dice el autor, esto dice el autor, pero mucho de lo que diga, y probablemente de lo que digan de acá a los siguientes domingos, va a ser así. No obstante, cada cosa que digamos tiene que ser tamizado a la luz de las Escrituras. Y esa es la doctrina que nos convoca hoy, la doctrina de las Escrituras. Pero primero quería hacer también una introducción, como la hace el autor, que me pareció bastante atinada. Hace poco tiempo, hace un par de domingos, hemos vivido esta hermosa profesión de fe, gracias Martín, plasmada en lo que fue el bautismo de 4 personas. Y cuando el Nico le preguntaba a cada una de ellas, bueno, ¿en qué cree? Bueno, creo en el Señor como mi Salvador, y algunos se extendieron más, otros menos, pero todos concluían en que esa creencia era la que los llevaba a ellos a dar este paso de obediencia, que era el de profesar públicamente, mediante el bautismo, su misión al Señor. Ahora bien, si esa pregunta nos la hiciera Nico a cada uno, suponiendo que tuviera la pileta acá, a cada uno, ¿en qué crees? Y probablemente diremos más o menos lo mismo que dijeron los chicos, las personas que dijeron. Creemos en el Señor Jesús como nuestro Salvador, ¿no? Pero el autor, me gusta el desafío del autor, dice, ¿pero realmente creemos lo que creemos? Decimos que creemos en el Señor Jesús como nuestro Salvador, pero ¿realmente creemos? Y eso realmente se traduce en si nuestras acciones reflejan aquello que es nuestro tesoro, ¿no? Y a lo largo de las Escrituras y de nuestra vida, pero de las Escrituras en particular, vimos hace poquito la historia del nacimiento de Jesús, vimos Zacarías, que se le presentó el ángel, y Zacarías dice, bueno, pero ¿cómo voy a saber que esto es verdad si somos viejos? Y el ángel le dice, por cuanto no has creído, vas a quedar mudo. Zacarías, que la Biblia lo relata como un hombre justo. Prácticamente de manera simultánea en el tiempo, le dice a María, se le presenta el ángel a María, y le dice, vas a tener un hijo. Y María hace la misma pregunta, pero ¿cómo voy a conocer esto? Bueno, y el ángel le explica, pero evidentemente en el corazón de María y en el corazón de Zacarías hubo una diferencia en la respuesta hacia el mensaje. Similarmente pasa con otros personajes, elegí 2 puntualmente. Está el caso de Abraham, allá por Génesis en particular 15, donde dice que Dios le habla, lo saca afuera, le dice, mira las estrellas, bueno, todo esto que ves, así de numerosa va a ser tu descendencia, le dice. Y Génesis 15:6 dice, relata, y eso creyó Abraham y le fue contado por justicia. Otra historia más, todo esto es introductorio, ¿no? Está la de Jonás. Jonás hace otra confesión de fe. La voy a leer textual, que se encuentra en Jonás
está ahí relatada en Jonás. Jonás 1:9 dice: soy hebreo y rindo culto al Señor, al Dios del cielo, creador del mar y de la tierra. Una profesión de fe profunda. Ahora, ¿se acuerdan cuándo dice Jonás eso? ¿En qué momento lo dice? ¿Se acuerdan? Dale. ¿Qué? A ver qué había pasado. Jonás se sube a un barco y se haga una tempestad muy grande, entonces los marineros empiezan a tirar suerte. Para ver por qué era la tempestad, ¿no? Cada uno a sus dioses. Cada uno a su Dios. Entonces, Jonás estaba durmiendo, la suerte cae sobre Jonás, entonces lo despiertan, y dice, no me acuerdo qué dice. claro, dale, levántate, claro, dale, vago, levántate, estamos todos acá clamando a nuestro Dios, clama al tuyo. Entonces que explique qué hace ahí. Claro, ¿quién sos vos? ¿De dónde venís? ¿Cuál es tu historia acá? Y hace esa profesión de fe. Ahora, ¿por qué estaba en ese barco, Jonás? Y él dice, yo temo a Dios, temo al Señor, creador del cielo y de la tierra. Pero su acto se estaba fugando, se estaba pirando, se estaba yendo al otro lado, daba claras de que había algo más que creía él, por lo cual tenía que huir. No lo dice la Escritura, no dice si porque los asirios eran bravísimos, sanguinarios y no querían meterse, no dice si porque los asirios eran declarados enemigos de Israel, pero lo cierto es que no quería ir. Y rechazó al Dios que decía temer, y se estaba pirando. Y en esa dicotomía es la que transitamos muchos de nosotros. Profesamos mucho de lo que decimos, de todo lo que cantamos, cuando nos bautizamos, pero después nuestra vida, nuestros actos reflejan otra cosa. El autor lo propone como una peligrosa dicotomía. ¿Por qué peligrosa? Porque terminamos viviendo una vida paralela. Terminamos viviendo dos vidas. Una, la que sale de la boca, y otra, la que se traduce en nuestros actos. De hecho, nuestros chicos, y lo voy a entrar a Pedro, ya ellos van creciendo y nos van empezando a preguntar, ¿por qué fulano si va a la iglesia hace tal cosa? O sea, los chicos empiezan a ver en nosotros, ¿por qué vos, papi, si decís esto, después terminás haciendo otra cosa? En su simpleza empiezan a ver esa dicotomía. Y peligrosamente, digo peligrosamente porque nos acostumbramos a vivir en esa dicotomía. Nos acostumbramos a esa hipocresía incluso. La hipocresía, podemos vender el mejor buzón a cualquiera de nuestros hermanos, pero no al Señor. Cantábamos recién, grato perfume quiero ser Señor. Dame un segundito. Hago una aclaración. Si alguno tiene algo para agregar, para comentar, que le quede duda, se lo guarda hasta el final. ¿Puede ser? No se lo quede. Y después al final aclaramos dudas, respondemos, agregamos. Si algo que dije no estuvo mal, lo aclaramos. Así no me pierdo en el hilo. ¿Dale? Cualquiera. Es interesante también lo que decía Caro y la oración que hacía Susana. Caro iba a Éxodo y a Deuteronomio para fortalecer su pensamiento hacia 2026. Susana iba a Salmo 23 en particular,
que oraba basado en la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos llenando de la Escritura? Y nos vamos llenando también de otras cosas que no son la Escritura. Y acá entra el tema de la doctrina de las Escrituras y por qué es tan importante. Voy a mencionar un par de ejemplos que mencionaba el autor, que me parece interesante, de cómo esta dicotomía entre lo que creemos y lo que hacemos en realidad afecta o influye en nuestro sentido de identidad, en nuestra manera de tomar decisiones, en la manera de elegir amistades o abordar la educación, en la manera que asumimos nuestros trabajos o profesiones, o vivimos el romance y el matrimonio, la manera también en que criamos nuestros hijos, o enfrentamos el conflicto, o enfrentamos el éxito y el fracaso, lo que hacemos con nuestro dinero, en dónde buscamos nuestra plenitud y satisfacción, nuestra manera de afrontar la dificultad, la manera de consumir y asimilar los medios de entretenimiento y la manera en que nos relacionamos con nuestros hermanos, con el cuerpo de Cristo, con la iglesia, entre otras, ¿no? ¿Qué es lo que moldea nuestra manera de pensar? Hay una frase que tomo de él, como le dije, voy a tomar mucho de él. Algunas las voy a citar concretamente y otras, pero que son ideas que me gustan. Este trayecto que vamos a transitar de las 12 doctrinas que mencionaba Nico, no es para que sea un crecimiento teológico cerebral. No es ni siquiera para que cambiemos, sino para que seamos transformados por medio de sus verdades, para que sus verdades transformen nuestras acciones. Hay un pasaje hermoso que está en Isaías 55, que dice, así como la lluvia cae, la nieve cae y riega y hace germinar y da fruto, así es mi palabra cuando la envío. Da mucho fruto. Y donde hay zarza, ¿qué crece? Una zarza más grande. Crece una zarza con hojas. No dice eso. Donde hay una zarza, crece un ciprés. Donde hay una ortiga, bueno, se hace una ortiga un poquito más larga, más amplia. No, se hace otra naturaleza. Crece un arrayán. Así es mi palabra. Entonces rogamos que en este tiempo sea su palabra dando nueva vida. No haciéndonos mejores, sino conformando, transformando, rompiendo aquello que no se amolda a la imagen de Cristo, al fin y al cabo. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos de la doctrina de las Escrituras, bueno, ya mucho de lo que escribí ya lo dijo Nico, así que no voy a repetir. Cuando hablamos de la doctrina de las Escrituras nos vienen a la mente un par de pasajes bastante puntuales. ¿Qué se les ocurre cuando hablamos de las Escrituras, de la Biblia? ¿Qué textos se les vienen a la mente? Timoteo, 2 Timoteo 3:16. ¿Algún otro? Salmo 119, está lleno de odas a la palabra de Dios, a la ley. Salmo 1. ¿Algo más? Uno que dice que habla que es como una espada, Efesios 6. En la armadura del cristiano, la espada de... Un montón, sabemos un montón, ¿no? La teoría la tenemos, pero queremos que esa teoría transforme. ¿Y cómo queremos que transforme? Queremos que sus verdades vuelvan a plasmar. Y no podemos hacer esto sin su espíritu. Por eso cuando oraba Nico, oraba por esta reunión, por las siguientes, porque sin su espíritu no vamos a poder entender, porque las profundidades del Señor y de Dios son dadas a conocer por medio de su espíritu. Así que rogamos que su espíritu haga la obra. Pero de todos los textos que
mencionaron, voy a tomar algunos. Y uno puntual es 2 Timoteo 3:16. Y ya que lo mencionaron, dice, toda la Escritura es fuerte. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir. Inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir. ¿A quién? Al hombre de Dios. ¿Para qué? Para estar capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Ahí está la definición. ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Y para qué? ¿Sí? Vamos a desglosar un poquito. Pablo le decía a Timoteo, toda la Escritura, de hecho viene del 15, que le dice, te encargo, Timoteo, que te encomiendes o que leas o que escudriñes las Sagradas Escrituras, aquellas que te enseñaron tu mamá judía, tu abuela judía, con lo cual eso ya nos da un soplido a nosotros padres, ¿qué tenemos que hacer? Y a nosotros abuelos, yo no soy abuelo, los abuelos, ¿qué tenemos que hacer con nuestros nietos, con nuestros hijos? Esas sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para salvación, que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, Pablo se lo decía a Timoteo, en el año 60, 70 creo que está escrita esta segunda carta, toda escritura es inspirada por Dios. ¿A qué escritura se hacía referencia Pablo? Al Antiguo Testamento. Estamos pensando, en 60 al 70, Cristo murió en el año 30, el primer evangelio, se cree que es de Marcos, corregime gringo, porque son más diestros en esto, fue en el año 50, entre el 50 y 50, así que ya probablemente Timoteo no tenía el evangelio de Marcos en sus manos para decir, esta es la escritura. Entonces Pablo le dice a Timoteo, agarrá las escrituras, que te pueden hacer sabio. Y primeramente, confía en ellas, porque su aliento de vida, el aliento del Espíritu Santo ha inundado cada página. Pero ahí entramos nosotros en 2000 años después, ¿no? Quizás para el pueblo judío era más naturalizar la autoridad de las Escrituras. ¿Por qué? Porque ahora vemos en ese Antiguo Testamento un montón de cosas que no concuerdan con nuestra realidad. Vemos derechos, vemos formas de actuar que Dios le instaba al pueblo a hacer, aquel que sea leproso que vaya fuera del campamento, la mujer que esté con flujo de sangre. Un montón de cosas que no cierran. Aquellos que cometen adulterio, agarrarlo a piedrazo. Aquellos que blasfeman en mi nombre, agarrarlos a piedrazo, cortarlos del pueblo. Que como que no cierran. Sin embargo, Pablo se le decía, agarrá las escrituras porque te van a hacer sabio. Y seguramente ustedes se han dado con este pasaje, pero es la primera vez que lo leo yo, la primera vez en el sentido de darme cuenta. Que está en Mateo 22:37. ¿Se acuerdan que dice Mateo 22:37? Este es el primer y gran mandamiento. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Y hay un segundo mandamiento, dice versículo 38, que es similar. Versículo 39, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso dice Jesús. Y el versículo 40, 22:40, dice esto que me voló la cabeza. Porque toda la ley y los profetas, todo lo que está escrito, se basa en esto. De manera que para conocer a Dios, para conocerme a mí, para conocer cómo tratar a mi prójimo, no puedo escapar de su palabra.
No puedo ir por otros canales que no sea por aquel que la dio. Dice, bueno, eso en cuanto al Antiguo Testamento, ¿no? ¿Y qué pasa con el Nuevo? Si el Antiguo Testamento es inspirado por Dios y era lo único que estaba escrito, en el momento que Timoteo se lo decía a Pablo, ¿qué pasa con el Nuevo Testamento? ¿Es palabra inspirada por Dios, sí o no? Un pasaje que me apunta a pensar en eso, que es la oración de Jesús. Jesús dice, no solamente oro, en Juan 17, no solamente oro por estos discípulos, sino por aquellos que creerán en mí por medio de sus palabras. El Evangelio de Marco, Mateo, Marco, Lucas, Juan, las cartas, todos esos relatos de estos discípulos fueron plasmados en las cartas. Entonces eso me apunta, me da a pensar que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es palabra de Dios. ¿Y para qué es útil? Entonces, bueno, un comentario. Entonces, si tiene la firma de Dios por todos lados, cuidado con dejarla de lado, cuidado con dejarla abajo de la mesita de luz. Cuidado con, Anita decía, la espada la dejo a un costado. Este día ya hice demasiado gimnasio con la espada, mañana la dejo de lado. Estamos hablando de la palabra de Dios, ¿no? Y cuando hablamos de la palabra de Dios, no hablamos del texto como tal, sino de quién manda el texto. Si el Nico me escribe un mensaje y le clavo el visto, no le respondo, en realidad no estoy despreciando el texto, estoy despreciando a aquel que me lo manda. ¿Sí? Entonces, es útil para enseñar. ¿En qué manera nos enseña? ¿En qué es la norma? Nos enseña quién es Dios, quiénes somos nosotros, qué está bien, qué está mal. Como dice Pablo, no conocería lo que es codiciar si la palabra no dijera no codiciarás. Como dice Pablo en Gálatas más adelante, bueno, la palabra vino a causa del pecado, para mostrar lo que era pecado. Nos redarguye, o sea, contrasta contra esa norma qué tan lejos estamos nosotros. ¿Qué tan lejos estamos? Es la pregunta. Como seres humanos. Es más, voy a ser un poquito más incisivo. ¿Qué tan lejos estamos como criaturas salidas del polvo respecto del Dios Todopoderoso? Este gran creador hace el diagnóstico perfecto. Ya al principio de los tiempos. Génesis 6:5 dice, porque no hay otra cosa en el corazón del hombre que hacer mal. Dios dice que le pesa al hombre, le pesa a él haber creado el hombre. Pero ya hace el diagnóstico de lo que este pecado que 2 capítulos antes en Génesis 3 había causado. No había sido solo la desobediencia, bueno, te saco el huerto. Había causado todo hacia lo que somos hoy en día. Por eso, el doctor que nos hace el diagnóstico tiene el antídoto. Él mismo se tomó el tiempo de, bueno, agarro a Moisés, agarro a Josué, agarro a David, agarro a Amós, agarro a Pablo, para que cuenten y revelen quién es Dios. Y en base a eso, que vean cómo se comportan ustedes con su prójimo. Y de esa manera nos va corrigiendo de lo lejos que estamos, e instruyendo a poner en práctica su rectitud. Entonces, si tenemos la seguridad absoluta de que esto es palabra de Dios, tenemos cuidado cuando volcamos nuestra experiencia para leer la palabra, porque estamos teñidos por el pecado, estamos teñidos. Aquellos que estamos en Cristo tenemos su espíritu para entender que Dios nos quiere transformar. Pero mi naturaleza y el sistema y el diablo no quiere ser transformado. Entonces le imprime significado.
Entonces, si yo estoy mal con mi jefe, y estoy recruzado y vengo con una semana mala, es muy probable, seguramente esto me pasó a mí, no a ustedes, pero es muy probable que lea la Biblia para decir, bueno, ¿cuándo cambio de trabajo? A ver, ¿cuál es el versículo que me... Bueno, sí, en el trabajo. El trabajo. Bueno, entonces la palabra de Dios no es, o es al menos, no digo que no es al menos una enciclopedia. ¿Qué hace una enciclopedia? Busca, bueno, relación de empleado-jefe. Pedro dice que soporte a mi jefe malo, listo, ya está, ya sé lo que tengo que hacer. Pero la palabra de Dios toda me va transformando para que entienda que el problema no solamente es que está mi jefe tratándome mal o yo renegado con mi jefe, sino cómo mi relación es afectada porque no tengo relación con él. Y se tuerce mi relación con mi jefe. Y sin duda se tuerce mi relación con mi esposa, porque le digo, vengo con los cables pelados. Entonces nos va instruyendo. No podemos leer con nuestra experiencia la palabra, sino al revés, dejar que ella, el texto bíblico, nos lea. Nos lea, nos haga un diagnóstico y nos transforme. Ahora, eso necesita una actitud de humildad. No sé si mientras cantaba me venía, o escuchaba me venía a la mente. Que Él nos da la salvación. ¿Cuál es la salvación? Deja de creer en vos. Deja de pensar que vos sos la solución para tus problemas. Déjame a mí que yo te hago el diagnóstico. Déjame a mí que yo sé cómo transformarte. Déjame a mí que, a pesar de que vos sentís tristeza, sé que puedo ir por otro lado, que quizás es egoísmo, que no lo habías visto. Entonces vos estás pensando, no, estoy triste, pero en realidad tu corazón está triste porque no estás siendo adorado o amado como vos querés. Entonces es una cuestión de egoísmo. Entonces déjame que trabaje en el egoísmo. Sí, pero estoy triste. Sí, también estoy para tu tristeza, como decía Susana. Estoy ahí para el valle de sombra de muerte. Para que cuando vaya a mandarle un correo a mi jefe, y póngalo en la arista de vida que quiera, cuando vaya a contestar un correo a mi jefe, cuando llame por teléfono, cuando hable con mi esposa, cuando rete a mis hijos, cuando busque novio, que tanto hablamos con los chicos, cuando tenga que soportar, es la palabra, a mi esposo, a mi esposa. No debería ser esa palabra, pero hay veces que nos ponemos en esa posición. Tengo que aguantarlo. Es un montón. Entonces, esa dicotomía es la que Dios no quiere. Si trajo a Cristo y envió a su Hijo para que por medio de Él nuestros pecados fueran perdonados, que por medio de Él seamos liberados de toda esta sesgo hacia la rebelión con Él, tenemos que poner nuestra fe en Él. Al fin y al cabo es eso. ¿Realmente crees? La pregunta te la hago a vos porque yo obviamente creo, ¿no? Es un chiste. Todos tenemos batalla, por eso, como decía Eduardo en el campamento y como dice Pablo, esto se trata de una batalla de la fe, una batalla campal, una batalla de fe a favor o en contra de la verdad. Su palabra es verdad.
y el diablo, mi naturaleza caída, y el sistema van a indicar otras corrientes de que no es tan así y que podemos verlo de otra manera y podemos hacerlo de otra manera y que la cultura en realidad hoy en día no es tan así. Y todas esas tentaciones muchas veces van a ser, hasta te diría casi siempre, familiares. ¿Vieron que se habla mucho de las estafas, de las ciberestafas? No sé si a alguno le pasó, espero que no. A mí no, pero sé a varios que le ha pasado. ¿Cuál es la característica de la ciberestafa o de cualquier estafa, ciber o lo que sea? ¿Cuál es la característica de una estafa? Te hacen creer que lo que dicen es verdad. ¿Cómo te lo hacen creer? O sea, genera un vínculo de confianza. ¿Qué más? Te ofrecen, vas a ganar, no sé, en las inversiones vas a ganar 50% en 3 días. Bueno. O, bueno, cuando ves que no estás respondiéndole, van por la coerción. Que también eso ya es coerción, así como el grooming. Pero bueno, ese es otro tema. Generalmente, para quienes usamos Mercado Libre, es probable que aparezca un logo de Mercado Libre. Ah, es de Mercado Libre. Ah, usted debe 5 centavos. Haga clic acá. Che, ¿cuándo me quedan 5 centavos? A ver. Está todo dado para que caiga. Bueno, eso es lo que hace el pecado. Exactamente eso es lo que hace el pecado. Eso es exactamente lo que hace el diablo. La mujer, Eva, no cayó porque la serpiente era gigantesca, con dientes, con colmillos. No, no, era un animal con el que trataban todos los días. Adán no cae porque viene la bruja y le dice, vas a tener que comer si no te voy. No, cae de hueso de mi hueso, carne de mi carne, de aquella que estaba en cercanía. Eso es lo que hace el diablo. Cuando Jesús, piensen en esto, Jesús empieza a preguntar, ¿quién creen ustedes que soy? No, un profeta, Elías, qué sé yo. Y vos, Pedro, que no, vos sos el Hijo de Dios. Bueno, bienaventurado sos porque no te lo reveló nadie, sino Dios mismo. Un ratito después, en la Escritura, no saben cuánto tiempo pasó. Bueno, muchachos, ¿saben qué? Tengo que morir, pronto ya me tengo que ir, me van a hacer esto, me van a hacer lo otro, voy a tener que enfrentar a las autoridades, me van a hacer de todo. Y Pedro le dice, no, lo reconviene, lo lleva aparte. Que no te pase eso, no digas eso, Jesús. ¿Y cómo responde Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque estás interfiriendo en los planes divinos. Entonces la tentación no va a venir por algo, no va a venir el diablo en su monstruosidad a decirte, peca. No, es bastante más astuto que eso. Por eso tenemos que estar firmes en lo que creemos, estar firmes en su verdad. En su verdad. Por eso, siempre nos sirve el glorioso escrito está de nuestro Señor Jesús. Escrito está. Allá en Deuteronomio, hace 1500 años, ya estaba escrito, dice Jesús. Entonces, no tengo nada que darte bolilla a Satanás. Entonces, la palabra de Dios nos salva, veíamos algunos pasajes, nos salva no solo del castigo eterno, sino de la rebelión de esta dicotomía y nos lleva a vivir conforme a la palabra de Dios. Nos señala, ¿a quién nos señala? A Cristo. Este es otro pasaje que también lo leí, dice 2 Corintios 5:15, y por todos murió Cristo, ¿no? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para quién, para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese pasaje al menos tiene que hacernos pensar, che, ¿para qué estoy viviendo? ¿Para quién estoy ofrendando? ¿Para quién estoy estudiando? ¿Para quién estoy viniendo a la iglesia? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Nos señala
a Cristo, para que todas nuestras decisiones, anhelos, pensamientos, razonamientos, sean conformados y sean anhelados ser conforme a Cristo. Nos rescata, nos advierte, nos protege. Hablamos un poquito de esta ciberestafa. Dice Hebreos 5:14 que nos da discernimiento del bien y el mal, nos da sagacidad a los simples, proverbios, inteligencia, cordura, nos alienta, nos motiva en tiempos de tristeza, de prueba, de dolor, de incertidumbre, de injusticia, nos ofrece consuelo y paz, nos confronta, nos convence, ya veíamos varias de estas. Les hago una pregunta, antes que se me aburran, ya hemos terminado. ¿Para qué sirve el ojo? ¿Cuáles son las funciones del ojo? Digo el ojo por mencionar un órgano del cuerpo. Para ver. Ver, que no es lo mismo. Para ver, para mirar, para observar, todo con el mismo órgano, ¿eh? Para examinar. ¿Qué más? Discernir, distinguir la variedad de colores, para protegerse. Todas esas son las cualidades del ojo, ¿no? ¿Cuál es la cualidad de esa cámara? ¿Para qué sirve esa cámara? Esa cámara filma, después lo que transmite el cable y todo eso, ¿no? Esa es la diferencia entre el diseño de Dios y el diseño del hombre. En ingeniería hablamos de grados de libertad, ¿no? Cuando hacemos un diseño, tiene 2, 3, 5 grados de libertad porque va, viene, rota, gira, rueda, bueno, tantos grados de libertad. Bueno, el diseño de Dios tiene toda esta magnífica variedad de beneficios. Y esto es el diseño del hombre. Este es el diseño de Dios. ¿Qué estamos usando nosotros? Que, como decía, nos aborda en cada una de las aristas, necesidades y flaquezas, porque son flaquezas, porque eso es lo que hizo el pecado, nos expuso débilmente frente a Dios, pero no nos dejó sin respuesta. Por eso, el Evangelio es el mismo de siempre. Cree en mí, dice Jesús. Permanece en mí, permanece en mis palabras. Porque ellas te van a hacer libre, vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. No, pero no puedo porque me desconcentro, porque... no, porque vos no sabés cómo es, no, hay que estar en el lugar. Despegate de todas las justificaciones y confía, al fin y al cabo, es un ejercicio de fe. ¿En qué creemos? A Abraham se le pidió, creo que ninguno de los padres nos gustaría que el Señor nos pruebe de semejante manera. Anda y sacrifica a tu hijo. Y Abraham lo hizo porque ya había creído en la promesa de una descendencia. Esa es la manera en que la palabra de Dios va moldeando y transformando, ¿no? No a modo de enciclopedia. Vuelvo a ver, ¿qué dice de los padres? Ah, bueno, así tengo que ser como padre. Dice mucho más como ser humano que aplica a la actividad de padre. ¿Se entiende? Jesús oraba, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y esta verdad solamente puede ser conocida en Cristo. En creer en el sacrificio perfecto de tomar nuestro lugar en favor nuestro, en detrimento suyo, quitándose, despojándose toda gloria, para que podamos tener acceso a una vida abundante, a una iglesia abundante, a una familia de vida abundante, a una relación de hermanos de vida abundante, a una relación laboral de vida abundante, a una relación matrimonial de vida abundante, no para vivir en estas mentiras del diablo, ¿no? Entonces,
para ir terminando. Su mano está tendida y su gracia y su poder aún no se han acortado, aún está llamando. Decía que Jesús les decía a sus discípulos, nos decía a nosotros, permanezcan en mi verdad. Dependan de mi verdad. Crean en mi verdad. Sean llenos de mi verdad. Entonces, para cerrar, como un punto de acción o práctico, te animo a empezar o a retomar o a seguir un plan de lectura de la palabra que tengas en mente, o un plan de estudio de la palabra de Dios, o un libro que sabes que estaba bueno pero lo dejaste. Solo es muy difícil perseverar. Quizás tenga que llamar a alguien, che, fulano, mira, ando para atrás con la lectura bíblica. Che, ando para atrás, quería leer el Evangelio de Lucas. ¿Me acompañas? Te animo a hacerlo. Como decía la Caro, renovamos nuestros votos, nuestro compromiso con el Señor. Que nuestro compromiso sea permanecer en su verdad. Porque así, como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra y fecundan y la hacen germinar y producen semilla para sembrar y pan para comer, así también es la palabra que sale de los labios de mi boca. No vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy, dice Dios. Termino. ¿Realmente crees que el Señor, en su gracia, en su misericordia, nos avive nuestra fe? Que avive a creer que este Dios, que esta palabra puede crear cipreses en lugar de zarza, arrayanes en lugar de ortigas. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por este día, por nuevamente venir delante de tu palabra. Señor, queremos, como cantamos, queremos ser un grato perfume, queremos ser moldeados, queremos ser transformados conforme a Cristo, Señor. No una mejor persona, sino transformados a la imagen de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ayuda a nuestra fe que es flaquísima. Aumenta nuestra fe. Ayuda, Señor, a venir una y otra vez, a quitar, a dejar de lado las distracciones o el no tengo ganas o la desconcentración y venir a deleitarnos en tu palabra, Señor. Porque esa es la verdad y no hay verdad fuera de ti. Señor, te rogamos que así sea, que día a día podamos ser transformados, cambiados, moldeados para gloria de tu nombre y para expansión de tu reino, Señor. No nos sirve vivir en hipocresía. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.